fraude, con irregularidades, cambios de centros de votación. O sea, ¿qué errores considera usted no deben permitirse o no pueden repetirse en esta segunda vuelta? Fíjese, para entender bien el proceso colombiano, hay que ponerle un porcentaje muy importante a la registraduría para ganar. ¿Por qué digo esto? Porque los resultados de la contienda pasada, la diferencia entre Gustavo Petro para ganarle justamente a Rodolfo Hernández tuvo alrededor de 700.000 votos. Sin duda, el triunfo superó el 1,5 millones de votos, porque el resto tiene que ver lógicamente con elementos como los tarjetones que aparecen con tachaduras, con enmendaduras, que finalmente se anula, pero que iban por el candidato, en ese caso, de Gustavo Petro. En estos momentos, los errores que no se pueden repetir en esta segunda vuelta es primero la movilización de la población. Creo que fue fundamental en este primer ejercicio. La población se movilizó mucho más temprano que en primera vuelta. Creo que el cubrimiento de las rutas de movilización en algunos sectores rurales fueron en mejores condiciones para esta segunda vuelta que en la primera. Creo que como hubo cambios de puestos de votación para la primera vuelta, esos puestos de votación no estaban todavía acomodados, o la población no se había acomodado a esos puestos de votación. Para esta segunda vuelta ya fijaron el sitio, que fue el mismo de la primera vuelta, pero la población lo sabía. Otro elemento importante es la comunicación. La comunicación para la segunda vuelta en términos en la candidatura de Iván Cepeda estuvo mejor, hizo elementos de comprensión de propuestas con mayor arraigo en los sectores populares. Creo que eso es fundamental. Vimos incluso más población hablando de la campaña, vimos más hombres y mujeres desde los hogares, desde los sindicatos, desde la fábrica, hablando de la campaña y de las bondades de la campaña. Pero también observamos cómo algunos sectores, entre ellos magistrados, se oponían lógicamente a que un país eligiera a un señor como Abelardo de la Espriella como candidato, como presidente de la República. Es decir, para la segunda vuelta habló más el pueblo, hablaron más comunidades organizadas, hablaron más individualidades, como ejemplo Beto Coral en los Estados Unidos, que habló tanto que Marco Rubio lo tuvo en cuenta y está a bordo de un proceso administrativo para su deportación en Colombia, solo por meterse con el candidato de los Estados Unidos, que es Abelardo de la Espriella. Entonces, esta segunda vuelta ha tenido mayor concurrencia en términos de lo comunicacional. Hoy hay mayor grado de conocimiento de qué candidato realmente o qué representa Abelardo de la Espriella en términos de comunicación, porque usted encuentra 10 tweets que se ponen, 9 están ligados al tema político, y de esos 9 nosotros hemos encontrado que 6 están asociados lógicamente a mostrarle a la población quién es el candidato Abelardo de la Espriella, y entre otras cosas también se conoce mucho más de Iván Cepeda, es decir, claro, hubieron mayores sectores vinculados al tema comunicación, y creo que eso ha sido uno de los logros más positivos que hemos tenido para esta segunda vuelta. Bueno, ya que usted mencionaba esas diferencias que hubo entre la primera vuelta, esta segunda vuelta, incluso mencionaba también la campaña presidencial de Gustavo Petro. Yo también le quiero preguntar cómo se ha visto, qué información ha recibido usted, porque entiendo usted está acá en Venezuela, pero qué información ha recibido usted desde Colombia, cómo se han medido las calles en estas últimas semanas previo a esta segunda vuelta electoral, sobre todo en cuanto al tema de las campañas. Fíjese, un elemento importante es que los cierres fueron fundamentales, pero además de eso se hizo un cierre institucional, digámoslo así, sin participar en política, pero en el discurso de Gustavo Petro, que además apoteósico en Cali, donde la multitud lloró justamente porque recordó aquellos momentos en los cuales se peleaba contra el gran monstruo para llegar a ser justamente el presidente de Colombia. Las calles las hemos visto mejor caminadas, mejor movidas, mejor atendidas. Creo que un ejercicio importante en esta segunda vuelta es que nos logró, digamos, el pacto histórico, la Alianza por la Vida, logró aterrizar un poco, y aquella conducta que tipificó las encuestas que daban ganador a Abelardo de la Espriella cuando se produce el resultado de primera vuelta, favorece sin duda alguna el que aterriza y bajan los pies sobre la tierra y se camina más en función de resultados mucho más concretos. Si usted revisa para esta segunda vuelta,
se hicieron muchos más acuerdos que se pudieron haber cerrado para la primera vuelta, pero no fue así, se cerró para la segunda vuelta y eso acumula sin duda alguna en los números en materia electoral, más aún cuando ya no es una campaña entre un sector del progresismo colombiano y un sector de la extrema derecha colombiana, por el contrario, es una campaña contra actores y sectores de la comunidad internacional, Estados Unidos, el mismo ejercicio político y económico que se mueve en Argentina, el tema de El Salvador, y eso se embriona lógicamente para esta campaña, es decir, el pueblo colombiano organizado en camino a esta segunda vuelta profundizó el ejercicio de entender la dinámica para poder ganar, movilizarse y movilizar el voto. Hoy incluso había un reporte desde el departamento de Córdoba, yo le hago seguimiento a la costa caribe colombiana, y al cierre de 11 de la mañana, hora de Colombia, se había movilizado el 38% más de la población frente a la primera vuelta. Y ese es un departamento donde casi se alcanzan 400.000 votos. Y eso muestra que el indicador real de participación va a estar muy elevado, cosa que no ocurre en algunos países donde la comunidad colombiana está participando. No, a esa hora no teníamos los indicadores de primera vuelta en países, por ejemplo, como Madrid, por decir algo, ¿no? Sí, me gustaría entonces, aprovechando que bueno, estábamos hablando de cómo se han medido las calles, me gustaría presentarles, compartirles con ustedes un video del voto del candidato Iván Cepeda, si producción me lo puede colocar para que entonces ustedes lo puedan ver. Aún no lo tenemos, pero bueno, igual seguimos conversando por acá. ¿Cuál cree usted que deba ser ese primer clamor que debe atender el candidato que resulte electo para el pueblo colombiano? Esa es una pregunta difícil de responder porque sin duda si Abelardo del Espriella gana en un ejercicio hipotético, el clamor no será la paz, el clamor no será el diálogo ni la concertación, porque orientados por Abelardo del Espriella hay incluso ya acusaciones desde los Estados Unidos y acusaciones en territorio colombiano. Entonces va a ser muy difícil pensar que en esa eventualidad ocurra un esquema de tranquilidad. Sin embargo, en términos generales, hay que llamar, para no ser apologista de la guerra, hay que llamar a la tolerancia. Hasta ahora el resultado va con las denuncias que se han señalado a través de los medios de comunicación. Eso quería preguntarle también, justamente porque, disculpe que lo interrumpa, pero es que también usted me mencionaba que había denuncias de que en 14 departamentos de Colombia las personas estaban denunciando que su voto aparecía marcado con un punto rojo. Para quienes no saben, les podría explicar qué significa ese punto rojo. Bueno, fíjese, el tarjetón no puede tener más que una X, una marca sobre la figura del partido, el logo símbolo de cada candidatura. Se han encontrado, paradójicamente, en departamentos donde las mayorías son de progresismo, las mayorías son del Pacto Histórico de la Alianza por la Vida, se encuentran tarjetones, sendos tarjetones marcados con un punto, y ese punto anula sin duda alguna el voto. Ahora, como han sido distribuidos en algunas regiones donde mayoritariamente Cepeda gana, ejemplo como la región Caribe, donde la mayoría es petrista y la mayoría hace parte del progresismo, allí la distribución de tarjetones se ha hecho pensando en que se puede anular el voto. Usted marca por la opción de su candidato, pero una vez se haga el conteo de votos, ese voto está obligado por ley a ser anulado porque tiene una tachadura, tiene una enmendadura, tiene un punto adicional, y ya eso lo deben conocer los jurados de mesa, razón por la cual es un instrumento para eso. Entonces, nos parece preocupante que esa distribución con esos tarjetones, con esos puntos, aparece justamente en la región Caribe y en los departamentos donde fundamentalmente hay mayoría del progresismo, y tiene que ver lógicamente con eso. Han llegado reportes también que las autoridades quizás electorales ya se hayan pronunciado al respecto sobre esta situación, porque son 14 departamentos, no es cualquier número. Mire, el Ministerio del Interior hace el llamado lógicamente para que se atienda la denuncia, se revisen los casos. Aquí lo difícil es cómo evitar que los tarjetones sean usados.
toda vez que ya los tarjetones fueron entregados previamente, ya se aperturaron las mesas y ya está en curso el proceso electoral. Es decir, este podría ser una enorme inconsistencia, uno, o para declarar fraude en el proceso o en los subsiguientes para anular los comicios electorales, ¿no? Esa es una realidad, la leíamos ahorita en un tuit que pone el ministro de Interior, Benedetti, y habla lógicamente de la funcionalidad de que la autoridad competente actúe en función de eso, pero estamos en medio de un partido que dura 90 minutos y muy poco tiempo nos queda justamente para ello. Además que hay otras denuncias en relación en algunas regiones como el departamento del Cesar y el mismo departamento del Atlántico. Se conoce también, Fabiana, que hay tarjetones entregados marcados ya con el logosímbolo del Movimiento de Salvación Nacional, que es el de Abelardo del Espriella. Entonces, otra denuncia que se conoce frente a ese particular. Pero con todo y eso, cuando se analiza el tema colombiano, quiero insistir en esto, siempre hay que tener un margen grande con el cual se pueda pedir, se pueda jugar el sentido de que se deduzca incluso para tener el triunfo. Hoy hay que pensar en que si bien se pelea el voto a voto, hay que tener un margen suficiente para anotar todas estas anomalías que se vienen conociendo de días antes, ¿no? Porque sin duda alguna ya el proceso no está, o la denuncia no está enfatizada en el E14, que es el que transmite la información, sino en los procesos locales, porque al E14 el Pacto Histórico de la Alianza por la Vida le introdujo los componentes de vigilancia, de acompañamiento de sus testigos, pero además eso de los testigos digitales que hacen el esfuerzo para acompañar lo que se observa en el puesto de votación. O sea, queda lógicamente la duda, y siempre va a haber duda en estos comicios electorales hasta tanto no se depure, no se sistematice el ejercicio en el cual se llevan a cabo las elecciones en Colombia. Vale, ahora sí, producción me dice que tienen listo el video del voto, justamente el momento en que ejerció su derecho al voto el candidato Iván Cepeda. Vamos a verlo, vamos a ofrecérselo a la audiencia. Por favor, vamos a hacer la foto de la marcación. Bueno, me llama muchísimo la atención, justamente como veíamos en este video, ese clamor del pueblo que sale a acompañar a Cepeda durante este voto, y que lo vimos también en la primera vuelta, quizás muy diferente a lo que vimos con De la Espriella. Fíjese, Iván Cepeda es un hombre de extracción popular. Quienes lo acompañan, cuando usted mira el mapa de los resultados electorales de primera vuelta, encuentra que fueron justamente las costas, todo el Caribe, el Pacífico, incluso Bogotá, y son sectores populares, ¿no? A diferencia de la campaña de la Espriella, que se hizo en un cubículo con muchos recursos, con mucha seguridad, no se sabe a qué le teme, porque realmente en esta contienda electoral ha sido de las mejor cuidadas en términos de seguridad en Colombia, con todos los elementos que los podemos señalar más adelante en términos de los municipios con algunas dificultades electorales. Con todo y eso, la candidatura de Cepeda es una candidatura construida desde la base, en la que además se articulan centenares de organizaciones, expresiones ya formalizadas en el pacto histórico y sectores de la sociedad que se conformaron en la Alianza por la Vida. Y siempre hay una multitud, o sea, hay una condición humana que acompaña. No se trata ahí de los 2 o 3 asesores que acompañan a Abelardo del Espriella. Por el contrario, cuando Cepeda vota, lo hacen en sectores en los cuales el pueblo tiene la posibilidad de encontrarse, de verlo, de hablar, de atender además parte de las dudas y los requerimientos que tenga
el pueblo colombiano. Además, porque Bogotá es un elemento clave, es el primer puesto de votación, o digamos, el primer espacio geográfico con mayor concentración de electores, de los 5 que se tiene en Colombia, y se apunta lógicamente a que haya un contacto más directo, aunque se ganó en primera vuelta la campaña de Cepeda y de Aida Quilpué en Bogotá. La diferencia para ganar holgadamente tendría que concentrarse en esas 5 regiones, y Bogotá es fundamental. Puede haber una diferencia de hasta 1 millón de votos en esta segunda vuelta a favor de Iván Cepeda, y ese podría marcar lógicamente la tendencia de un triunfo originado desde la ciudad de Bogotá. Y la segunda podría ser Antioquia, pero en Antioquia no habría un crecimiento de Abelardo de Iván Cepeda, porque Antioquia 70-74% estuvo alrededor del Movimiento de Salvación Nacional, que es Abelardo de la Espriella, y un 24-25% estuvo Iván Cepeda. Entonces, pero la segunda región, aunque pueda haber crecimiento frente a primera vuelta, no alcanzaría un triunfo tan holgado como la ciudad de Bogotá. Y Cundinamarca, que en la primera vuelta estuvo a favor de la derecha colombiana, es posible con los acuerdos y las alianzas que se hicieron camino a la segunda vuelta, que pueda haber un cambio estructural en los números en el departamento de Cundinamarca. Entonces usted me hablaba de que sería el departamento de Cundinamarca, Antioquia, pero me menciona que son 5. ¿Me los puede explicar para las personas que nos están viendo? Queda sin duda el departamento del Atlántico, que es otro escenario de suma importancia. Los Santanderes, que es digamos, otra región que juntan los dos departamentos. En uno es Norte Santander y el otro Santander del Sur. Allí ganó Abelardo de la Espriella. Allí la posibilidad de crecer de la candidatura de Iván Cepeda está más asociado a las alianzas que se hicieron para segunda vuelta que a votos de opinión, porque ahí la sociedad está bastante polarizada y los niveles de penetración de la extrema y del fascismo colombiano en esos departamentos es fundamental. En el departamento del Atlántico ocurre todo lo contrario. Se ganó, y en Barranquilla incluso, que la diferencia con Abelardo de la Espriella fue poca. Los acuerdos que se hicieron con sectores que no participaron en la primera contienda electoral han sido muy favorables. Ahí puede darse la quinta región, en la cual hay un crecimiento muy importante para obtener un triunfo holgado. Y este triunfo holgado sería más o menos hablar entre una diferencia entre 1 millón y 1,5 millones de electores. Ahora, esto en el análisis de los números, ¿no? Exacto. La realidad después de las 4 de la tarde la tendremos y la veremos y la analizaremos, pero hoy creemos que en esas 5 regiones va a ser fundamental el crecimiento del voto. También me gustaría pues que viéramos un poco de cómo fue el proceso de votación del actual presidente Gustavo Petro, cómo saluda pues a las personas que se encontraban en ese centro de votación. Democracia directa, poder del pueblo en las elecciones para evitar cualquier tipo de irregularidad, fraudes, etcétera, que ya hemos visto anteriormente. Entonces, esta institucionalidad hoy se fortalezca mucho y logra eficacia. Los testigos digitales, las testigos digitales, y que sea lo que el pueblo quiera. Después de las 4, momentos intensos, difíciles, pero invito a la sociedad colombiana a mostrarle al mundo todo, a sus poderes, a los pueblos de la humanidad, que aquí somos libres, como nos dijo el Libertador, cuando luchamos, muchos, desde hace 50 años, por la libertad de este país, la independencia nacional, su soberanía. La última letra del arameo, el idioma en que hablaba Jesús, palestino, nacido en el lugar de la actual Palestina, a la cual he defendido. Bueno, muy bien, estábamos viendo el video justamente del momento en que ejerció su derecho al voto el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y antes de eso, hablábamos sobre el tema de los departamentos que son claves para esta elección en Colombia, esta elección presidencial. También me gustaría hablar respecto al tema de las dificultades que hay en algunos departamentos, entendiendo esto, que Colombia es un territorio muy extenso y quizás esas zonas
que son más alejadas, pues pueda prestarse, ¿no? Para que también se cometa algún tipo de fraude o hayan ciertas irregularidades como se han visto en oportunidades anteriores. No sé qué información maneja usted al respecto. Bueno, fíjese, el Movimiento de Observación Electoral, el MOE, hacía énfasis en la necesidad de atender alrededor de 452 municipios donde se presentan dificultades de orden electoral. Es decir, hay asociado a alguna actividad delictual que puede impedir el libre ejercicio del voto. Pero esos municipios en general, revisando los 41.400.000 electores colombianos, representan el 0.08%. Es decir, en esta contienda electoral hay que dejarle un margen para eso que puede ocurrir en estos municipios que la MOE ha señalado que con algunas dificultades electorales. Entonces es importante tener en cuenta eso. Lo otro es que es cierto, algunos departamentos como ejemplo Antioquia, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, presentan dificultades. Ahora, eso no es la mayoría. Eso no evita que haya resultado, puede disminuirlo. Por eso creo que la candidatura de Iván Cepeda tiene contabilizado que debe ganar con un margen que le permita, e incluso ganando en Valle del Cauca, con todas las dificultades de inseguridad que se denuncian, tener la posibilidad de mantener los números favorables. Esto lo hacen justamente digamos, en departamentos donde los niveles de confrontación militar entre guerrilla, ejército o el clan del Golfo guerrilla, en el caso de Antioquia, mantiene, digamos, control sobre zonas donde hay puestos de votación. Pero, ojo, en esto hay que insistir, el porcentaje es muy pequeño. Los números dan incluso para desarrollar el ejercicio electoral, señalando que hay una zona geográfica donde hay dificultades, pero con resultados concretos. Digo esto porque hay que entender que la dinámica de los comicios electorales en Colombia, bueno, 7 candidatos a la presidencia asesinados, nos tienen que mostrar un camino de que es posible desarrollar este ejercicio de democracia liberal con las dificultades que tiene un país como Colombia después de cerca de 80 años en conflicto luego del asesinato de Eliezer Gaitán. Y hay otras denuncias que se hacen más de los sectores urbanos, ejemplo, en la zona sur de Barranquilla, esta mañana conocimos denuncias de compra de votos. Ahora, eso culturalmente siempre se encuentra, o sea, siempre se encuentra que hay una compra y venta de votos, más aún en los departamentos de la región Caribe, pero los gamonales tradicionales son los que están comprando hoy votos, porque la diferencia en Barranquilla, lo hemos señalado, fueron de 10.000 votos, y allí comanda el clan de los Char, que hoy está apoyando a Abelardo de la Espriella con el Partido de Cambio Radical, pero no encuentra la consistencia para la movilización de la población, entonces tiene que acudir lógicamente a la compra de votos. Es interesante además, ejemplo, en departamentos como La Guajira, baja participación, muy alto los números obtenidos por Iván Cepeda, pero allí la campaña de Iván Cepeda hizo denuncias y hoy tiene a una lideresa en una condición jurídica y la aleja lógicamente de esta contienda importante para una región como el departamento de La Guajira. Ahora, un elemento importante también que hay que tener en cuenta aquí es que si bien se supera con los testigos, y lo señalaba en el video del presidente Gustavo Petro, los testigos digitales, si bien con eso se supera y se genera un poco más de confianza, es importante entender que el escrutinio, el que se produce en Bogotá 3 días después del cierre electoral, es el que determina lógicamente en términos del Código Electoral colombiano quién es el presidente de Colombia, y no la lectura del E14. Es decir, se genera una confianza para que en ese preconteo la registraduría pueda ir señalando números, indicando elementos claves, pero igual el voto se cuida desde la registraduría, ya no solo en la obtención del E14 como acta del puesto de votación y su transmisión hasta la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino cuando llegan las urnas, lógicamente, a Bogotá para el escrutinio final. Ok, y justamente también en la primera vuelta se comentaba que en el caso por lo menos la ciudad de Medellín es una ciudad bastante compleja
porque históricamente pues ha sido una ciudad que está muy vinculada o donde siempre ha sido dominada por la derecha. En este caso, en esta segunda vuelta, también se observa esto o quizás se ve una mayor aceptación o acercamiento de Iván Cepeda. Fíjese, Medellín tiene en esencia la posibilidad de recomponer en términos de los resultados hacia Iván Cepeda. Digo esto porque Abelardo del Espriella ha señalado que va a reducir en un 40% el Estado colombiano. Eso implica alrededor de unos 700.000 trabajadores colombianos si la amenaza de llegar a la presidencia de la República y se consolida esta apuesta. Y el departamento de Antioquia y Medellín tienen mucha carga burocrática en el ejercicio nacional. Es decir, allí empieza a haber un indicador de crecimiento muy favorable a Iván Cepeda, por cuanto la propuesta del candidato de la extrema es reducir el Estado, y cuando reduce el Estado se lleva consigo parte de la nómina, asignado lógicamente al segundo espacio geográfico con mayores electores en Colombia, que es el departamento de Antioquia. Y Medellín en su particularidad también juega mucho el voto de opinión. De Medellín, Sergio Fajardo, que digamos quedó en una postura contra de Abelardo, pero no a favor de Iván Cepeda, que le juega además a hacer un silencio que se puede, digamos, entender para no marcarse hacia las contiendas electorales subsiguientes, pero esa votación obtenida en Antioquia y en Medellín del profesor Sergio Fajardo se acerca mucho más a la tendencia progresista de Iván Cepeda que a la tendencia de la extrema derecha de Abelardo del Espriella. Bueno, justamente ya que hablábamos de Iván Cepeda, me gustaría compartir con ustedes y que, bueno, usted también lo viera, un perfil del candidato Iván Cepeda y de cómo, bueno, ha sido su trayectoria en la política a lo largo de los años, entendiendo que ha ocupado cargos muy importantes donde ha estado muy cercano al pueblo colombiano. Hoy les voy a hablar de Iván Cepeda. Es filósofo y defensor de derechos humanos y hoy candidato presidencial por el Pacto Histórico. Su historia de vida está ligada a la búsqueda de justicia y paz para Colombia. Cepeda es senador de la República y conocido como el senador de la paz. Ha estado en el corazón de los principales procesos de diálogo con las FARC, con el ELN e incluso con el Clan del Golfo. Su papel ha sido clave para que Colombia hoy tenga la posibilidad de hablar de una paz total. Pero su trayectoria va mucho más allá. Es magíster en Derecho Internacional Humanitario y ha sido un férreo defensor del medio ambiente y de la justicia social. Desde el Congreso ha impulsado la reforma agraria, la transición energética justa y el Acuerdo de Escazú, protegiendo a quienes defienden la naturaleza. Con una ética pública poco común, ha sido de los pocos que ha propuesto reducir el salario de los congresistas, porque cree en un Estado austero y cercano a la gente. Su liderazgo lo ha hecho merecedor de premios internacionales de derechos humanos y lo ha consolidado como una de las voces más respetadas del país. Iván Cepeda ha sido una voz firme en la defensa de las víctimas del conflicto armado. En el caso contra Álvaro Uribe, su labor fue determinante para abrir el camino hacia la verdad. Con valentía y coherencia ha enfrentado al poder en nombre de la justicia y la memoria histórica de un país que no olvida. Iván Cepeda no es un político más, es una persona idónea y una figura completamente estratégica para los grandes desafíos de Colombia. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios y comparte este video para que más personas en Colombia conozcan a este candidato presidencial. Bueno, creo yo que evaluando pues el perfil de Iván Cepeda, me gustaría entonces preguntarle, ¿es él la persona que podría continuar entonces el legado de Gustavo Petro? Sobre todo entendiendo los avances que tuvo el pueblo colombiano en cuestión de derechos sociales, reducción de violencia. ¿Podría ser él la persona que debería continuar entonces este legado de Gustavo Petro? Sin duda es la figura más idónea hoy en medio de la situación que vive el país para darle continuidad a lo que arrancó un 7 de agosto del año 2022 con muchas dificultades, porque aquí hay que reconocer que el presidente Petro le costó más de 30 años en su carrera política para llegar a la presidencia. Iván Cepeda acompaña lógicamente una enorme apuesta, que es la paz total, y la paz total con muchos enemigos. Uno puede hoy hacer las críticas y merecidas además líneas de investigación sobre la propuesta de paz total,
pero sin duda alguna, para usted evitar que no se vuelvan a ocurrir los 700.000 asesinatos que se han vivido en Colombia, hay que seguir trabajando el tema de la paz. Y allí Iván Cepeda juega un papel fundamental, incluso hasta los detractores políticos lo reconocen como un hombre de mucha paciencia en la construcción de paz. Fue un hombre que ayudó muchísimo desde el Congreso de la República en la Comisión de Paz para construir y cerrar los acuerdos que en el año 2016 se sellaron con el presidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrilla de la FARC. Fundamental eso. Este es el hombre que puede darle continuidad a una plataforma política que desarrolla con procesos de inclusión el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero mucho más allá, es una figura que concilia además, que reconoce que sin afectar la ética y la condición moral de la víctima, toca sin duda alguna hacer reconocimiento de lo que ha ocurrido, porque la JEP, la Justicia Especial para la Paz, es un elemento para mostrar con resultados muy concretos. Parte de la verdad que hoy conoce Colombia se le debe a Iván Cepeda y se le debe a la tarea que ha hecho la JEP, y la JEP nació con los acuerdos del 2016, es decir, es el hombre que debe continuar un legado que armoniza además no solo en el territorio colombiano, sino además en el plano internacional. Es una figura con la cual se puede hablar. Ecuador debería estar preparando condiciones para un diálogo en mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pueblos fronterizos frente a la coyuntura que se vive entre Colombia y Ecuador, y de igual manera con el resto de nuestros hermanos andinos y del continente, América Latina y el Caribe. Es el candidato que recoge los elementos necesarios para darle 4 años más de tranquilidad y de prosperidad a una sociedad como la colombiana. Bueno, ya que usted mencionaba el tema internacional, a mí me gustaría también que nos hablara de el voto de los colombianos que se encuentran en el exterior, porque vimos que para la primera vuelta se alcanzaron grandes índices, incluso récords, en países como Estados Unidos y como España, donde se registró una gran cantidad de votantes. Entonces, me gustaría quizás hablar un poco también de eso, sobre todo porque Colombia es uno de los países que también tiene una gran población migrante. La diáspora colombiana, Fabiana, es extensa, pero además se concibe hoy en términos de lo organizativo y con presencia del Estado colombiano en 67 países. Esa diáspora extraoficialmente la podemos señalar en un poco más de 8,5 millones de colombianos y colombianas, aunque para los sufragios, para el ejercicio electoral, solo 1.400.000 estamos o hay conmigo habilitados para ejercer el derecho al voto. Y sin duda, el triunfo de primera vuelta se lo llevó a Abelardo de la Espriella. Creo que jugaron adelantado, creo que además jugaron con parte de las trampas que no conocíamos y que apenas se lograron denunciar para segunda vuelta, pero también movilizaron un sector de opinión que llegó al 2000, que votó por Gustavo Petro en el 2022 esperando sobre unas expectativas, con un discurso esperanzador, y hay que reconocer eso, ¿no? Si un sector social de la población colombiana no ha sido tan atendido, es justamente los colombianos en el exterior. Y digo esto porque todavía nosotros aspiramos a que en los próximos 4 años se pueda atender temas tan puntuales como la reducción del valor del duplicado de cédula colombiana, que vale alrededor de $62, o el valor del pasaporte, que es altísimo para el exterior. Creo que fueron propuestas de campaña del año 2022, pero por la situación tan precaria de la sociedad colombiana, en el pueblo colombiano, el gobierno de Petro se concentró, y ese discurso de ausencia de una política pública hacia el exterior lo capitalizó sin duda alguna la candidatura a la extrema derecha, pero además movilizó otros elementos de suma importancia. La gran población pobre en los Estados Unidos que le apostaba al pacto histórico tuvo temor por el nivel de persecución que tiene hoy este país sobre la población migrada e irregular en los Estados Unidos, por todo lo que hemos conocido, incluso por los últimos hechos ocurridos sobre el colombiano Beto Coral en los Estados Unidos. Con todo y eso, la derecha logró canalizar, mejorar las condiciones. No es lo mismo la movilización de un colombiano
que vive en los Estados Unidos y que le cuesta moverse a un puesto de votación $50, $60 que quien tiene la movilización, e incluso los sectores de la oligarquía, los empresarios colombianos en los Estados Unidos están hoy en el estado de la Florida resolviendo los temas de transporte. Es decir, pese a que la población media alta colombiana que vive en los Estados Unidos tiene cómo moverse, los sectores empresariales están preocupados por eso y están atendiendo el tema de la movilización. Ahora, es cierto que ganan en términos de lo internacional, sacaron alrededor de 400.000 votos, con propuestas además que no la van a poder vivir o disfrutar, toda vez que en días pasados esa derecha anunciaba que vendrían sanciones desde los Estados Unidos contra la población colombiana en Estados Unidos. Y ahí tiene a una figura de la migración detenida a punto de ser deportada del territorio colombiano, incluso con condición de asilo en territorio estadounidense. Pero además de eso, con las propuestas que desarrolla la derecha colombiana, creo que va a ser imposible que la votación, si fue a conciencia, se pueda realmente sentir satisfecha, complacida con los resultados. ¿Por qué? Porque la candidatura de Abelardo de la Espriella no solo va a reducir el Estado en un 40%, sino además que va a dolarizar la economía, y eso significa elemento clave e importante para Colombia. Pero además, en su relación con los Estados Unidos, ofrece una condición especial con tratamiento hacia los Estados Unidos que no ayuda a la población colombiana que está en Colombia y que sus familiares trabajan en los Estados Unidos. Cierto, sacaron 319.000 votos en el exterior en primera vuelta. Es muy probable que mantengan ese número, e incluso algunas apuestas hacia Estados Unidos y Canadá dice que podría tener un incremento del 15%, pero eso no va a ser tan determinante para que la población migrada se sienta complacida. ¿Por qué? Porque una propuesta de ese orden nunca se va a poder llevar a cabo en territorio colombiano. Y digo esto señalando todo lo que ha hecho, lo que ha dicho, y que finalmente no va a corresponder con las propuestas que se han hecho. Fíjese que es importante entender cómo la votación del profesor Fajardo e incluso sectores de la población que votó por Paloma, hoy en un puesto de votación como el de Miami, que son 117.000 colombianos, hasta las 11 de la mañana iban 37.000 electores de 57.000 posibles de primera vuelta. Eso es un elemento importante para entender cómo también ha golpeado la situación de la migración, de la inmigración en los Estados Unidos contra la población colombiana, pero también cómo ha afectado las redes sociales a un sector de la población. Pero en el resto del mundo y en las poblaciones pueden crecer entre un 15 y un 18% más de la votación. Así está en el contexto internacional, son 67 países, y quiero un poco aterrizar en América Latina, cerca de 400.000 colombianos, sin incluir Estados Unidos, de México hacia abajo, incluido Venezuela, que tiene 179.000 electores, y que en 23 puestos de votación se aperturaron completos en este día, ¿no? Sin embargo, la votación en territorio venezolano en primera vuelta no fue la mejor. Cerca de 22.000 electores lo hicieron. Hay que reconocer también que Abelardo de la Espriella obtuvo cerca de 16.000 votos, son muy importantes. Iván Cepeda obtuvo 4.400 votos. Va a incrementarse la votación con los datos que ya tenemos hasta las 11 de la mañana, son muy significativos. Ahora, lo más probable es que en el exterior no se logre remontar los números para ganar Abelardo de la Espriella, pero además queda la convicción de que las propuestas engañosas de Abelardo de la Espriella son como la fase de un producto final que tiene buen marketing, ¿no? Eso ha sido la campaña de Abelardo de la Espriella para el exterior, un producto final que tiene buen marketing, que además se mueve y que lo han vendido en el plano internacional con diferentes acentos. O sea, se lo vendieron a los argentinos, ocurre algo con Hungría, ocurre el caso Salvador, y lo han ido acomodando. La comunidad internacional, la diáspora colombiana, esperaría un discurso mucho más humano, más caracterizado de una figura como la de Iván Cepeda. Y en el caso de Venezuela tenemos enormes dificultades, tuvimos 15 consulados, hoy solo hay 10 consulados habilitados, algunos con dificultades, no tienen semana electoral, aunque todos se aperturaron en el día de hoy, se perdió una semana electoral en sitios clave e importantes, por lo menos Valencia, cerca de 20.000 electores, San Carlos del Zulia,
cerca de 11.000 electores, Barinas cerca de 8.000 electores, en Mérida 8.000 electores que pudiesen sufragar desde este lunes hasta hoy. Ahora, todos esos elementos son importantes para tenerlo en cuenta a la hora del análisis del por qué la movilización en territorio venezolano a favor de una candidatura que une, que se centra además en no vivir lo que vivimos del 2015 para acá con los 2.565 días de cierre de frontera, sino por el contrario, con el crecimiento y la apertura de una frontera que arrancó el 26 de septiembre del año 2022 con la llegada al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que además ha facilitado un proceso de intercambio comercial y que ha mejorado la condición del empleo en frontera. Entonces son elementos importantes a tener en cuenta para revisar muy bien los resultados electorales. Bueno, doctor, ya que usted mencionaba también esa comunidad de colombianos que viven acá en Venezuela y que han ejercido su derecho al voto, justamente vamos a presentar un reporte que nos acaba de llegar de nuestra compañera Sharon Lara. Ella se encuentra en las inmediaciones del Consulado de Colombia acá en Caracas. Adelante, Sharon. Nos encontramos en las afueras del Consulado de Colombia en Caracas, Venezuela, en donde muchos electores llegamos a abordarlos para preguntarles qué está en juego en Colombia el día de hoy con esta segunda vuelta electoral. Escuchemos. Bueno, la verdad es que están en juego muchas cosas, principalmente está en juego la vida. Por lo menos nosotros como colombianos en Venezuela, muchos de nosotros tuvimos que salir de Colombia exiliados o desplazados por el problema del conflicto armado hace muchos años en el gobierno del uribismo. Mi familia es víctima del conflicto armado y la verdad es que nosotros hemos sufrido toda clase de agresiones en Colombia. Con el gobierno de Petro las cosas mejoraron muchísimo, muchos pudimos volver a las fronteras cuando antes no podíamos ni siquiera pisar las fronteras. Siento que están en juego también la vida de los jóvenes, la educación primordialmente, que es algo básico y muy importante para nuestra formación. Ahorita, gracias a Dios, han sido un poco más accesibles lo de la cuestión de la educación en Colombia y la verdad es que con las propuestas del candidato de la Espriella, estamos viendo que muchas de las cosas por las que hemos luchado los jóvenes y los adultos tantos años van a volver a cerrarse nuevamente las puertas. Siendo que aparte de que está en riesgo la vida de las personas que estamos desplazadas por el conflicto armado, también está en riesgo la educación, está en riesgo la vida en general, la naturaleza, los empleos, los adultos mayores, tanto acá como allá en Colombia. La verdad es que hago un llamado a la lógica, hago un llamado de verdad a la conciencia. Mira, en Colombia está en juego prácticamente todo, la seguridad más que todo. La vida del pueblo colombiano es la que está en juego. ¿Sí ve? Aquí el pueblo tiene que decidir por la mejor opción, que es la que nosotros estamos defendiendo, porque el candidato de la derecha, las ofertas que tiene es prácticamente desolación y muerte. La destrucción del país prácticamente y la entrega de la soberanía de Colombia. La violencia, nuestros muchachos, más que todo que es la energía que brotó porque nosotros vivimos la violencia. Ellos no quieren violencia, ellos quieren educación y la educación nos la está dando la nueva alternativa. ¿Qué más? Tenemos que sea el estudio gratuito y en vez de un fusil, una universidad abierta. Eso es lo que queremos, las madres ya no queremos llorar, ya lloramos mucho. Está en juego la vida, está en juego la paz, está en juego la unidad latinoamericana, porque nuestro candidato, Iván Cepeda, hace parte de un proceso de cambio que le hemos llamado el gobierno del cambio, del progresismo, y que viene después de un acuerdo de paz y de pararse una guerra. Mientras que el candidato que nos adversa es precisamente las fuerzas oscuras de todos los años anteriores que gobernaron a Colombia y que hicieron que muchas y muchas de nosotros tuviéramos que abandonar el país. Yo soy víctima de la violencia en Colombia, soy víctima de Estado y estoy exiliada en Venezuela hace muchos años, gracias a las políticas de esos estados, de esos gobiernos de la oligarquía, que por el simple hecho de reclamar derechos
nos asesinaban. Hice parte de la Unión Patriótica, nosotros perdimos más de 5.000 militantes en esa violencia de Estado. Afortunadamente, gracias al proceso de paz que encabezó el comandante Chávez, que encabezó Fidel Castro Ruz, 2 revoluciones, Revolución Cubana, Revolución Bolivariana, y de la cual el gestor fue el canciller en ese momento, Nicolás Maduro Moros, a quien le expreso mi amor y mi respeto desde aquí, que sé que va a volver. Nosotros tuvimos paz a partir de 2022. Obviamente el conflicto no ha terminado porque es un conflicto de medio siglo, pero el gobierno del presidente Petro es el único gobierno que nos ha reconocido, habla de la Colombia fuera de Colombia, ha devuelto los derechos laborales al pueblo, a las mujeres nos reconoció el trabajo doméstico con una normativa que le permite una pensión a quienes han sido cabeza de familia, ha devuelto las tierras a los campesinos y campesinos que se las quitó el narcoparamilitarismo y abrió las relaciones con Venezuela. Nosotros estuvimos más de 4 años sin consulado, sin derechos a nada. Bueno, justamente veíamos que uno de los principales puntos que mencionan estos ciudadanos colombianos que se encuentran acá en Venezuela, específicamente en Caracas, reportan que ellos migraron justamente por el tema del conflicto, el tema de la violencia. Y quisiera preguntarle entonces, ¿cuál sería el destino de Colombia en caso de que ganara Abelardo, sobre todo entendiendo el punto de la violencia y el conflicto en Colombia? Fíjese, es una pregunta para responder con un alto nivel de conciencia. El fascismo no perdonará los avances sociales que se han producido en este gobierno de la vida, gobierno que trasega en el día a día el tema de paz. Y digo esto acotando un poco lo que veíamos en el video de la comunidad colombiana, el tema de la paz. La paz no es la ausencia de los fusiles, la paz no es la ausencia del conflicto militar. Se consigue la paz cuando llegas a 3 millones de tercera edad que recibe un bono pensional que es producto de las reformas que se consiguen en este gobierno. Eso es importante. Ahora, eso no va a ocurrir en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella porque sería, sin duda alguna, la geografía colombiana manipulada, controlada por los Estados Unidos. Es el ofrecimiento que ha hecho en primera instancia. Segundo, sería el extremismo en su aplicación fascista en territorio colombiano, ya lo señalaba una hermana colombiana, en relación al exterminio de los partidos. Abelardo de la Espriella ha planteado acabar con la izquierda, ha planteado de todas formas posible sacar al presidente Petro de la Casa de Nariño si el 7 no entrega el poder y no reconoce resultados. Es decir, es la aplicación del fascismo y ya ese fascismo nosotros lo hemos vivido en territorio colombiano. La desaparición de un partido político como la UP, los cerca de 9 millones de víctimas que tiene el conflicto, los más de 8 millones de desplazados internos, son elementos que nos muestran cómo el fascismo entró a la sociedad y logró desarrollar su propio ejército, que fue el ejército paramilitar, que además logró generar el despojo en centenares de colombianos y luego en estos 4 años ese despojo se revierte a partir de la entrega de tierra y titulación que se hace desde el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces son pequeños elementos que suman a una estructura de paz para enfrentar un modelo. Sin duda, con Abelardo de la Espriella, como él ya lo ha señalado, no habría intercambio comercial con Venezuela. Quiebran las relaciones políticas, cierra el proceso comercial que además ha costado muchísimo llegarlo a estos cerca de $2.000 millones año, que es fundamental no solo para generación de empleo en la frontera, sino para mejorar la economía colombiana y para desarrollar ese proceso de armonización y de complementación económica que Colombia y Venezuela demandan. Con Abelardo de la Espriella no habría la posibilidad de ejercitar el estatuto de la oposición en territorio colombiano porque no habría condiciones para ello. Si un migrante colombiano a los Estados Unidos le interpone una denuncia penal en la Florida y de inmediato se habla con su superior en los Estados Unidos y lo detienen, lo llevan a un centro de internación y lo deportan. Ojo, solo por eso, sin que en los estrados judiciales se pueda determinar, sin que pueda haber una acusación formal para ello, qué puede hacer este personaje en territorio colombiano gobernando desde la Casa de Nariño. Pero además, pensar entonces qué va a pasar
con esos 700.000 colombianos que hoy son funcionarios, que trabajan y dependen del Estado, que su único ingreso es el salario que obtienen vendiendo su fuerza de trabajo al Estado colombiano, que Abelardo de la Espriella ha propuesto que le elimina 700.000 puestos de trabajo? Sin duda sería un caos. Yo creo que ahí entraríamos lógicamente a superar ya el gobierno de Petro, que generó cerca de 1.200.000 pobres más, porque este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, entrega elementos muy positivos en la disminución de la pobreza, que es importante conocerlo. Pero además de eso, con Abelardo de la Espriella no habría posibilidad de educación gratuita, de universidad cero, que es la propuesta que se ha trabajado desde el gobierno de inclusión del presidente Gustavo Petro. Pero otro elemento catastrófico, Abelardo de la Espriella no tiene equipo justamente para gobernar, no tiene conocimiento del país. Sería de verdad muy preocupante, aunque está dentro de la baraja de posibilidades, no lo vemos real que el pueblo colombiano hoy le dé mayoritariamente el triunfo. Sin embargo, sería caótico, sería la expresión de un Milei en territorio colombiano, sería la Casa Blanca desde la Casa de Nariño, sería la expresión de una sociedad reparamilitarizada, porque es la figura que actúa, sería la actuación del paramilitarismo a través de las empresas de seguridad, sería la expropiación, pero en la conducta de lo que hoy tiene en Antioquia, que es el Clan del Golfo, que es un aparato paramilitar que incluso constriñe el voto, que acompaña la compra de votos, pero que además custodia y cuida las rutas de narcotráfico en territorio colombiano. Entonces ahí habría una complicidad con esa sociedad delictual que es la que realmente representa a Abelardo de la Espriella. Doctor, y en cuanto al tablero geopolítico regional, ya hablamos de lo que implica para los colombianos que están dentro de Colombia, hablamos de las relaciones que hay también con Venezuela, pero para el tablero geopolítico regional, ¿qué implicaría el triunfo de una figura como Abelardo de la Espriella? Fíjese, en el corte internacional hablemos un poco del Caribe, ¿no? El Caribe frustrado además, las buenas relaciones que ha tenido el Estado colombiano con Cuba entran en una etapa muy distante en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella. Y no revisa el Caribe, esas relaciones comerciales y de buena vecindad que se tienen con un país como México, por ejemplo. Allí habría una fractura sin duda alguna. ¿Quiénes estarían en mejores condiciones? Sin duda Honduras, porque Honduras es el laboratorio en el cual los Estados Unidos introducen empresas que actuaron en la contienda electoral pasada y que hoy son socios de Abelardo de la Espriella y de los Estados Unidos en la transmisión de datos en territorio colombiano, ASD me refiero en particular. Y ahí uno puede ir revisando lógicamente en el contexto internacional, sería reducirse a una muy mínima expresión frente a las posibilidades que se tienen hoy, incluso con todas las discusiones que hay con el gobierno de Noboa en Ecuador. Creo que es importante el triunfo de Cepeda sobre Abelardo de la Espriella para mejorar las condiciones. Y digo esto porque en Ecuador hay una población muy importante de colombianos y colombianas que si hasta ahora no han salido a votar, es muy importante que lo hagan, que lo piensen, porque está en juego es la construcción de una estructura de orden económica que pueda darle respuesta contundente a la problemática que tenemos hoy en los países fronterizos. Pero además de eso, en el contexto de la geopolítica, Colombia pasaría de ser lo que ha sido en estos 4 años un referente de desarrollo de la ética en la política, los discursos del presidente Gustavo Petro contra Donald Trump y contra los Estados Unidos, incluso en un primer elemento, Fabiana, que era la lucha contra el narcotráfico, al que el presidente Petro le dice que hay un error desde el imperio estadounidense cuando desarrolla una lucha contra el narcotráfico sin conocer la realidad. A partir de allí ya no habría elemento positivo para mejorar, porque Abelardo de la Espriella está hablando de que en Colombia hay 330.000 hectáreas de tierra cuando se reconocen 245.000. Todo esto para señalar que no habría en la geopolítica la posibilidad de que Colombia fuera soberana e independiente. Por el contrario, creo que a partir de las 9 bases ya sería mucho más los acuerdos. Pero además los acuerdos no están establecidos hoy con los Estados Unidos y están irrespetados desde Colombia. Por el contrario, el presidente Gustavo Petro ha sido enfático en señalar que todo aquello que el Estado colombiano haya firmado
lo conserva, porque justamente de eso se trata. Con Abelardo de la Espriella sería la gobernanza de un estadounidense que tiene nacionalidad colombiana, pero que sin duda es Donald Trump, es Marco Rubio quien tendría el espacio. Se pierde mucho en los últimos 20, 25 años de construcción, de mejoramiento colectivo e incluso de las buenas bondades que nos han dado ser vecinos cercanos a la estructura del Mercado Común del Sur, e incluso los retornos de la Comunidad Andina de Naciones, porque finalmente ya para los Estados Unidos no le interesa estrictamente los TLC y el desarrollo de lo que puedan hacer en función, lógicamente, de su economía dolarizada desde los Estados Unidos. Eso es posible solo con Abelardo de la Espriella de presidente. Es decir, perderíamos nuestro sentido de independencia, pero además, ¿cómo quedarían entonces las relaciones con Bolivia cuando los Estados Unidos han socavado la estructura en el hermano pueblo boliviano, tanto así que lograron poner presidente? ¿Cómo queda entonces la relación con el resto del continente? ¿Qué pensar de lo que pueda estar ocurriendo hoy en Perú en un gobierno como con Abelardo de la Espriella en la Casa de Nariño? Sería catastrófico. Sería, yo creo, sin duda alguna, que había que prepararse para cosas mucho más caóticas que las que vivimos en la horrible noche de la sociedad paramilitarizada en el gobierno del presidente Álvaro Uribe desde el año 2002 en adelante. Bastante grave lo que usted nos denuncia, ¿no? Acá. ¿Qué le parece si mostramos también una comparación de quién es Abelardo de la Espriella, quién es Iván Cepeda, sobre todo en estos últimos 20 años? Iván Cepeda versus Abelardo de la Espriella en los últimos 20 años. Cepeda es profesor. En el 94 asesinan a su padre, el senador Manuel Cepeda, en un crimen de agentes del Estado y paramilitares. Se exilia. De la Espriella, mientras tanto, estudia Derecho y arranca una carrera de litigio, medios y negocios. Cepeda funda el Movice, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y le gana en ese momento la campaña reeleccionista de Uribe por estigmatizar a las víctimas de la Unión Patriótica. Abelardo, por esos mismos años, da su gran salto económico, defendiendo jefes paramilitares de las AUC en la desmovilización. Cepeda llega al Congreso con una escoba y un trapero, promete lavarle la cara a una institución golpeada por la parapolítica. Abelardo asume la defensa de David Murcia, el cerebro de la pirámide DMG. Cepeda lidera desde el Congreso los debates sobre paramilitarismo y se vuelve el plomero, por así decirlo, de los acuerdos de paz con las FARC, el canal que destrababa la negociación cuando se bloqueaba. Abelardo asesora a Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, de quien hablaba como su amigo personal. Cepeda impulsa la ley 1719 que fortaleció la justicia para víctimas de violencia sexual en el conflicto y es calificado como el mejor representante a la Cámara del periodo. Por esos años, la defensa de Abelardo logra la libertad del pastor Gámez, procesado por abusar de mujeres de su congregación. Tras el atentado del ELN contra la Escuela General Santander, Cepeda trabaja con congresistas conservadores para darles ascensos póstumos a los cadetes asesinados. Ese mismo año, Abelardo anuncia que defenderá al agente del SMAT investigado por la muerte de Dylan Cruz. Cepeda mantiene su trabajo por la paz. La justicia, por su lado, avanza en un proceso histórico en el que Cepeda fue reconocido como víctima. Un caso que paradójicamente empezó cuando Uribe lo denunció a él y la corte encontró que los indicios apuntaban en otra dirección y le declara víctima. Abelardo, mientras tanto, se aleja del derecho y se muda a Florencia, Italia. Cepeda lanza su candidatura, gana la consulta del pacto histórico. Abelardo regresa de Italia para lanzar el movimiento Defensores de la Patria. Hoy, los dos caminos que arrancaron hace 30 años se cruzan en un tarjetón, porque los candidatos son sus propuestas, claro que sí, pero también son sus trayectorias, las causas que defendieron, las personas de las que se rodearon y las batallas que eligieron dar. Compara y decide. Bueno, dos perfiles completamente distintos, ¿no? En los cuales pues estará a cargo o encima el peso de los próximos 4 años de gobierno de Colombia, ¿no? Me gustaría pues escuchar quizás un análisis final. ¿Qué deberían tener en mente los colombianos al momento de votar entre estas dos corrientes políticas que definirán el destino de Colombia por los próximos años? Fabiana, sin duda, la paz, esa paz interior que se construye desde la unidad de familia, es fundamental para un día como hoy, el que hay que acudir a las urnas y con cabeza fría decidir por quién votar, pero además pensar en votar por un Abelardo de la Espriella, como lo dice el video, que ha planteado el porte de armas para la población civil cuando esas experiencias han sido muy catastróficas en Colombia, cuando se ha planteado la eliminación de la JEP
cuando la JEP ha entregado elementos a la verdad, a la justicia, a la reparación en territorio colombiano. Cuando se plantea la reducción del Estado como tal, cuando además se plantea el mejoramiento de unas líneas de seguridad a partir de los procesos de las estructuras de convivir, que hoy hay sobre eso muchas denuncias frente a las empresas de seguridad que acompañan a algunas estructuras criminales como el Clan del Golfo, el desarrollo de la cadena perpetua, es decir, la pena de muerte en las cárceles, planteado además en su proceso en la ciudad de Barranquilla, en sus arengas contra los corruptos, pero sin darse cuenta que los corruptos fueron los que lo llevaron a la tarima en territorio barranquillero, me refiero a los char. Y algo mucho más preocupante, pensar en que es factible en territorio colombiano contratar por horas con la posibilidad de que nunca obtenga pensión un trabajador colombiano, que fue lo que vivimos y lo que estamos viviendo lógicamente con el régimen de seguridad que se tiene, pero esa es la propuesta que plantea un candidato como Abelardo de la Espriella. No hay elementos para pensar que puede ser superior la votación a la Colombia que clama por la paz, que entiende además que por muchas razones que nos puedan tener hoy en el exterior, siempre se tiene la posibilidad del retorno. Y justamente la colombianidad tiene que pensar en que el regocijo del diálogo, la construcción, esa cultura del diálogo, además aprendida en medio de un conflicto, la resolución pacífica de ese conflicto,